para los judíos hoy es en realidad está la Pascua cristiana, ¿no? Falta todavía un poquito para la Pascua judía. Pero nosotros sabemos y entendemos el significado que hay en la Pascua. Para los judíos es un recordatorio de la salida de Egipto, de la salida de la esclavitud a la tierra prometida. Después de 400 años, ellos salen de la esclavitud y Dios los lleva por medio del mar y los hace cruzar el Mar Rojo y tienen una serie de victorias. Para más adelante, creo que muy probable para la otra semana, vamos a hablar acerca de lo que significó la cautividad para el pueblo de Israel, ¿no? Pero hoy, pensando en estos días y viendo que aunque hay un simbolismo fuerte, sabemos de que ellos tenían que presentar un cordero sin mancha y se sacrificaba ese cordero y la sangre de ese cordero se ponía sobre los dinteles, ¿no? Y esto lo que hizo es que cuando vino la muerte a Egipto, todas aquellas lugares, aquellas casas que estaban pintadas, ¿no?, con la sangre de ese cordero, la muerte no entraba en ese lugar. Y hubo una gran cantidad de gente muerta porque justamente la muerte sí avanzó sobre todas aquellas casas donde no estaba la sangre del cordero. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Cordero de Dios. Amén. En principio ellos eran animales los que presentaban a Dios y esos animales simbólicamente traían una limpieza del pecado en el pueblo. Pero llegó un punto donde el pecado abundó tanto que por más que se siguieran matando animales no podía cubrir la cantidad de pecado que había en el pueblo y que había en la tierra. Por eso Dios tenía un pensamiento, un plan desde hace mucho tiempo, mucho antes que eso, que era entregar el Cordero perfecto, y ese Cordero fue Jesucristo. Amén. Ahora, es importante que nosotros entendamos que la Pascua nuestra trae algo, incluso creo que más fuerte que la Pascua que nosotros podemos leer en la Biblia, de la Pascua de los judíos o de los hebreos, porque en la Pascua cristiana tenemos también la resurrección de ese Cordero que es Cristo. Amén. Acompáñenme ustedes si quieren su Biblia, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, dice, y fíjense la importancia de la resurrección. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Amén. Voy a hablar un poquito en esta noche de la resurrección y de lo que significa la resurrección para mí y lo que significa o tendría que significar para usted. Amén. Vamos a ver en la palabra, pero indudablemente el apóstol Pablo hace hincapié en esta escritura. Dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, no serviría de nada que prediquemos, no serviría de nada, ni siquiera dice nuestra fe. Por eso es tan importante la resurrección. Tenemos el paso previo a la resurrección, que es donde habla el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 20, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. ¿Qué dijo? Consumado. Consumado es. Esta palabra teletestai es una palabra griega que se utilizaba en tres contextos.
Por un lado tenemos el contexto de los negocios, por otro lado el contexto judicial y por otro lado el contexto militar. Cuando se utilizaba esa palabra, teletestai, o consumado es, una palabra que en los negocios significaba que la deuda había sido cancelada. O sea que ya se había de la deuda, consumado es. Cuando pensamos en el contexto judicial, significaba que la condena había sido totalmente pagada. O sea que ya se había cumplido, que la persona ya había cumplido con lo que tenía que pagar de condena. Y cuando hablamos del contexto militar, está interesante esto porque tenía que ver con una victoria en la batalla, con una victoria en la guerra, ¿no? Y creemos que en la cruz del Calvario sucedieron estas tres cosas a favor del hombre y de la mujer que a través de la fe cree en Jesucristo. Tal vez esta es una de las partes más importantes del mensaje en esta noche, que vos tenés que entender que Jesucristo pagó por tu deuda, que Él cumplió la condena que vos y yo teníamos que haber cumplido y que Él venció en la cruz del Calvario al mismísimo Satanás. Amén. Entonces tenemos que gozarnos en el día de hoy porque Cristo venció por nosotros. Ese fue el Cordero de Dios, como decía el Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces nosotros por la fe en Jesucristo recibimos este regalo de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es parte del Evangelio, eso es parte de la predicación, es parte de lo que hablaba el apóstol Pablo. Él tenía que ir a hablar de un Cristo que había sido entregado por su pueblo, por sus hijos en la cruz del Calvario. Ahora, el tema de la resurrección, yo quiero que a vos te quede claro porque muchas veces, incluso por ahí no acá en nuestro país, pero en Estados Unidos, en las universidades, se discute mucho acerca de las evidencias de la resurrección, porque es fundamental para el cristianismo. La Biblia no es un documento científico, pero sí es un documento histórico. ¿Está bien? Nosotros podemos, o sea, acá en la Escritura tenemos un documento histórico. Hay cosas que la ciencia va descubriendo hoy que sucedieron en la historia y que comprueban algo que ya estaba escrito en la Biblia. Por eso todavía están descubriendo ciudades, están descubriendo muchas cosas a nivel científico, pero que ya estaban históricamente planteadas en la palabra del Señor. Amén. Una de las cosas porque uno dice, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó? ¿Cuál es una evidencia de que Jesús resucitó? Porque, a ver, primero lo que tenemos que estar, una evidencia fuerte de que Jesús resucitó, primero que se haya muerto. ¿Está bien? Porque, a ver, en el tema de la resurrección no es que Jesús murió y por ahí a la hora resucitó. Entonces uno puede decir, y bueno, no sé, por ahí no estaba totalmente muerto. ¿Está bien? Claro, la catalepsia, ¿no? Donde ahí, o sea, por ahí la persona parece que está muerta, pero en realidad no murió. Pero la verdad es que nosotros encontramos en la Escritura, no hay ninguna resurrección de alguien que haya pasado por la cruz. Primero por todo lo que le hacían a una persona que la crucificaban. Lo crucificaron entre dos ladrones, por lo tanto lo trataron como un ladrón más. O sea, recibió el castigo, la muerte, a tal punto, o sea, era realmente atroz por lo que tenía que pasar una persona que moría en una cruz.
Jesús no es el primer crucificado, ya era parte de lo que hacían los romanos con aquellas personas, sobre todo aquellas personas que se levantaban en contra del imperio romano. Jesús viene a vencer un imperio. Por eso los discípulos están esperando que Él se levante, que Él venga y que los ayude a levantarse como nación y poder vencer a los romanos. Sin embargo, Jesús viene a vencer otro imperio, que no es el imperio romano. Hay un imperio más grande que el imperio romano. Hubo muchos imperios a lo largo de la historia. Tenés el imperio babilónico, por ejemplo. Hubo muchos imperios. Sin embargo, el imperio más grande sobre la tierra, desde que la tierra existe, es el imperio de la muerte. Y Jesús venía contra ese imperio. Y Dios tenía un plan en contra de la muerte. Por eso el plan de Jesús no era morir solamente en la cruz y traer salvación por nuestros pecados, sino también que parte del plan de Dios era vencer a la misma muerte. Amén. Ahora, parece que, podría ser que todavía no habían muerto los que estaban en la cruz. Entonces lo que se hacía se les quebraba los huesos. Es hermoso, alguna vez vamos a ver eso, las cantidades de profecías que hay en la Escritura de 400, de 600 años antes de que llegara el momento de la cruz y que se cumplen la palabra en Cristo y en ese momento de la cruz. Una de las cosas que dice la palabra es que ningún hueso iba a ser quebrado, que ningún hueso del Mesías iba a ser quebrado. Eso es algo que Jesús no podía decir, no lo hagan porque no se va a cumplir la palabra. ¿Está bien? No estaba en la posibilidad de él, y menos siendo romanos los que estaban haciendo la ejecución, ni iban a escuchar a la madre, ni a los amigos, ni a nadie, porque era parte de un procedimiento que se hacía. Si la persona no había muerto o había una posibilidad de que estuviera todavía vivo, se quebraban los huesos para que rápidamente se muriera. Y dice que fueron así hacia un ladrón y quebraron sus huesos, fueron hacia el otro, quebraron sus huesos, y cuando vinieron a Jesús, vieron que Jesús ya había muerto. Pero igual, dice que clavaron una lanza en su costado, que también estaba profetizado. ¿No? Es tremendo cómo la palabra de Dios se cumple. Ahora, Jesús murió y al tercer día resucitó. Y dice, solamente voy a utilizar esta otra evidencia para seguir adelante, porque me parece tan maravillosa. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante. Dice el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció, empecemos a contar, a Cefas y después a los 12, 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales dice la palabra, muchos viven aún y otros ya duermen. Se refería a ese momento, ¿no? No que hoy todavía están vivos, sino que por las dudas, ¿no? O sea, ya se murieron, ¿no? Los que los vieron ya se murieron, pero es interesante que además de los discípulos, no eran los discípulos que estaban con él, Cefas era Pedro, ¿no? que lo conocían, de alguna manera ellos podían mentir, ¿no? o tramar algo, pero acá dice que a 500, y esto es tremendo, a la vez, a 500 personas a la vez. ¿Y cómo es eso? Ni idea. Pero el Señor se apareció. Ellos lo vieron físicamente al Señor resucitado. Versículo 7 dice, después apareció a Jacobo,
después a todos los apóstoles, y mirá lo que dice, y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. Esta palabra abortivo, en realidad, para una mejor traducción es que le apareció fuera de tiempo. Porque en realidad el apóstol Pablo no estaba cuando Jesús está siendo crucificado. Él es mucho tiempo después es que es llamado, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo, él tiene un encuentro con Jesús, un encuentro personal. Jesús se le aparece. Amén. Una evidencia de la resurrección. Pero los efectos que trajo la resurrección de Jesús, dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Amén. Antes de Jesús hubo otras resurrecciones, y esto pensaba yo porque quería ver ver un poquito este tema de que la resurrección de Jesús es distinta a otras resurrecciones. En la Biblia encontramos otras resurrecciones. Por ejemplo, hace unos domingos atrás vimos la resurrección del hijo de ¿quién? A ver si se acuerda. De la el hijo de la Tsunamita, ¿no? Donde ahí Eliseo ora y vemos el tremendo milagro. Y hay que decir, bueno, ahí ya hubo una resurrección. Después hay otra resurrección que me parece un poco, es un poco loco lo que sucede acá. Está en Segunda de Reyes, capítulo 13. Dice que esta es la historia de Eliseo. Eliseo es un profeta de Dios. Este Eliseo ya muerto, ya murió. ¿Sabes cuánto hacía que había muerto Eliseo? 1 año. Las tumbas no eran como las tumbas que nosotros tenemos hoy, sino que se utilizaban cuevas, ¿no? Lugares donde a veces se trabajaba la piedra y los difuntos se ponían ahí adentro. Entonces dice una historia que dice, murió Eliseo y lo sepultaron, y entrado el año, dice, vinieron armas armadas de moabitas a la tierra. Dice, y aconteció que al sepultar a un hombre, no dice nombre, apellido, no dice nada. Dice, súbitamente vieron una banda armada. Usted, imagínense, lo llevan al que está, al muerto, ahí, ¿no? Y de repente ven que viene una banda, o sea, los vienen a robar, ¿no? Los vienen a saquear. ¿Y qué hicieron? Agarraron y tiraron al muerto adentro de la... Yo me imaginé esa situación, ¿no? Mamita, total está muerto, o sea, ¿qué le podía pasar? Y lo tiraron al muerto adentro del... Y allá salieron los amigos. Súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de... Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, qué tremendo esto. Cuando el muerto, el que estaba muerto, tocó los huesos del que estaba muerto, pero hacía 1 año, dice, revivió y se levantó sobre sus pies. Los que se murieron ahí fueron los que lo traían después. Qué impresionante, ¿no? Acostúmbrese a vivir una temporada de sobrenatural de Dios. A ver lo milagroso de Dios. Yo me preparo porque quiero ver lo milagroso de Dios. Vamos a ver cosas que ojo no vio ni oído yo, dice su palabra. Amén. Así que después tenemos la historia de la viuda de Naín, que es la mujer que era viuda y que además tenía un solo hijo, y que el hijo muere y se encuentra con Jesús y estaban los que venían acompañando a la mamá con el único hijo que ya lo tenía, y por el otro lado venía la gente que acompañaba a Jesús y se encontraron las dos multitudes. Y Jesús interviene y el niño es resucitado. Amén. Y después, por último, teníamos recién lo que decían, la historia de Lázaro. Pero Lázaro no solamente ha muerto, sino que pasan 2 días, 3 días, 4 días.
estuvo un día más muerto que Jesús. Qué tremendo, ¿no? O sea, ya no es la primera vez que había resurrección. Sin embargo, el pensamiento de la resurrección, y no quiero dejar esto de lado, el pensamiento de la resurrección la tiene un hombre de fe. El pensamiento de la resurrección la tiene un hombre de fe llamado Abraham. Porque dice ya en Hebreos, hablando de Abraham en Génesis, que le va a entregar su hijo a Dios. Y el Señor le había pedido a su hijo y él le va a entregar su hijo. Ya él era un hombre de 100 años. Ya era la promesa, el hijo de la promesa, y Dios se lo pide. Y cuando él lo va a entregar, Dios le dice que se detenga y no lo mata. Pero dice en el Nuevo Testamento que Abraham pensaba que Dios lo iba a resucitar al niño. Que si él lo mataba y se lo entregaba, Dios lo iba a resucitar. O sea, fíjense lo que es tener fe. Lo que es tener fe. Y Abraham ya pensó, por eso nosotros necesitamos la fe de creer, para creer en Jesucristo. Amén. No es por obras esto, es por fe. Nos acercamos a Dios por fe. No te acercás a Dios porque sos bueno. No podés decir, bueno, voy a hacer las cosas bien para que Dios me escuche. No importa lo que quieras hacer de bien, siempre vas a hacer algo mal. Pero la fe es la que te acerca a Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Jesús? Algunas no más. Algunas no más. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Por qué fue entregado? Y resucitado para nuestra justificación. Una de las cosas que vamos a encontrar en la muerte de Jesús es que Él se anticipa a su muerte. O sea, Jesús ya le dice, no le pasó a Lázaro, no le pasó a la mamá que iba con el chico, ninguno de ellos, o sea, alguien los resucita, pero ellos ni siquiera sabían que se iban a morir. Sin embargo, Jesús sabe como parte del plan de Dios que Él tiene que ir a la cruz, pero que ahí no se termina todo. Muchachos, al tercer día voy a resucitar, les dijo. Al tercer día yo voy a resucitar. Los discípulos no entendían nada. No comprendían muchas de las cosas que Jesús les enseñaba. Por eso Él les tuvo que entregar el Espíritu Santo, porque dice la Escritura que Él los guiará a toda verdad. Amén. Así que Jesús les anuncia con anticipación su muerte, pero además la muerte de Jesús está dado en un contexto especial, que es la Pascua judía. ¿Está bien? Porque Él era el Cordero de Dios. Amén. No que se iba a entregar para una casa, para una familia, ya el Cordero de Dios se iba a entregar para el mundo entero. Y te voy a decir algo para que entiendas teológicamente esto, vamos a decirlo. Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. ¿Qué pecados? Los de antes de la cruz, los de la generación en los que Jesús vivió y de la generación que van a venir. O sea que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario alcanza para los pecados incluso de los que van a nacer. Amén. O sea, Dios nos dio esa provisión. En Cristo está el perdón de pecado. Amén. Ahora, Jesús vino a traer liberación del pecado, pero también Jesús vino a traer liberación de la muerte. O sea, hay un efecto en el mundo espiritual. Dice 1 Corintios 15, 55 y 56, vamos a leerlo rápidamente. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
Vamos ahora a Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Busqué esta versión porque está bien interesante. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, ¿está bien? Hechos de carne y sangre. El Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. ¿Quién tenía el poder sobre la muerte? A ver allá. ¿Quién tenía el poder sobre la muerte? El diablo. ¿Está bien? El diablo tenía el poder sobre la muerte. Por eso en el versículo anterior dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, el diablo tenía el poder de mantener a la gente muerta para siempre. Y muerte es separación. Separados de Dios para siempre. Versículo 15, seguimos leyendo. Dice, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Amén. Esto es, a ver si entendemos. ¿Por qué Jesús pudo resucitar y el diablo no tuvo poder de mantenerlo, porque él tenía el imperio de la muerte y el aguijón, digamos, ¿no? Que él tenía, o sea, nadie podía salir de ese lugar, ¿no? Porque él tenía el aguijón de él, era el pecado, o sea, había una legalidad. Ustedes pecaron y no van a poder resucitar porque ustedes pecaron. Ahora, ¿por qué dice, a ver, voy de vuelta, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación? Si Jesús no hubiera resucitado, no habría justificación. Y Jesús pudo resucitar porque en él no había pecado. Hay gente que dice, ¿y cómo sabes que Jesús no pecó? Porque si Jesús hubiera pecado, no hubiera resucitado. Amén. O sea, lo que Dios entregó a su Hijo fue el Cordero perfecto. En él no había mancha. En él no había pecado. Es más, la Biblia habla y nos enseña, por ahí uno pudiera morir por alguien, dice. Pero aunque vos dijeras, bueno, yo voy a morir por mi hijo, para que mi hijo se salve, tu vida no sirve. No sirve como medio de pago porque tu vida también tiene pecado. O sea, por más que vos quieras morir por un amigo, tampoco serviría tu paga, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces la muerte es separación, estamos separados de Dios. Ahora vino Cristo a traer la salvación y a traer la justificación. ¿Qué significa que ahora Él trajo la justificación? Que ahora yo estaba separado de Dios, estaba alejado de Dios, pero ahora me reconcilio con Dios por medio de la fe. Todo es por medio de la fe. Por medio de la fe, ahora yo puedo ir delante de Dios. Usted le puede pedir a Dios y usted no necesita un intermediario. Por eso la Biblia dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. O sea, si usted quiere hablar con Dios, lo hace a través de Jesucristo. No necesita de nada, ningún objeto, nada, ni caminar a ningún lado. Usted puede hablar con Dios a través de Cristo. Y vos decís, pero en mi vida hay pecado, pero a vos Dios te mira a través de Cristo. Es tremendo lo que hizo Cristo por nosotros. Amén. Es tremendo el poder de la resurrección. Y lo más tremendo, bueno, hay muchos pasajes más que les podría hablar. Hay un pasaje que a mí me encanta de la Escritura.
Porque el que resucita a Jesús de los muertos es el Espíritu Santo, dice la Biblia. El Espíritu Santo es el que resucita a Jesús. De la misma manera que Jesús resucitó a Lázaro, ahora es el Espíritu Santo el que resucita a Jesús. Y la Biblia dice que ese Espíritu Santo está en nosotros. O sea, el Espíritu, el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús está en vuestros cuerpos mortales, dice la palabra. Es tremendo lo que Dios nos dio. En la justificación, Dios nos restaura una relación con Dios y ahora de no ser nada pasamos a ser hijos de Dios. Por eso la Biblia habla del unigénito Hijo de Dios. O sea, ¿sabes cuántos hijos tenía Dios? Uno. El unigénito Hijo de Dios. El único Hijo de Dios, que era Jesús. Por eso nosotros somos adoptados. Él es nuestro hermano mayor. Pero nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Así que usted y yo somos adoptados. Entonces, ¿te quedó claro? O sea, yo te voy a decir, muchas personas que han sido adoptadas tienen muchísimos problemas porque les cuesta aceptar el amor de la nueva familia o del nuevo papá o de la nueva mamá. Generan muchísimos traumas en una persona que ha sido adoptada. Y yo pienso cuántas veces en nosotros, cuántos traumas hay en nosotros, porque nos cuesta todavía aceptar que Dios nos adoptó como hijos suyos, que nos perdonó, que nos limpió. Y la Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. O sea, el lugar que Dios nos puso al lado de Cristo. En los lugares celestiales. ¿Usted entiende lo que hizo Cristo hasta dónde nos lleva? Amén. Voy a ir terminando con esa palabra. Ese es el último versículo que voy a leer, pero quiero ir pensando en esto. Dice Lucas capítulo 24, versículo 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones, vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y yo creo que esta pregunta es actual. Creo que esta es la pregunta que los varones de Dios, los ángeles del Señor, nos hacen muchas veces a nosotros. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Sabes que muchos cristianos viven con un Dios muerto? Y Dios nos quiere llevar en este tiempo a que podamos experimentar al Cristo resucitado, quien vive en medio de su pueblo, que vive en medio nuestro, porque a veces nuestro cristianismo está direccionado por una tumba vacía, por un Dios que seguimos buscando. ¿Dónde está Dios? No está, ya resucitó, vive en medio de nosotros. Amén. Yo creo que si vos buscás a Dios, Dios se manifiesta. Estoy convencido, y te hablo a vos que tal vez te cuesta venir a la iglesia, te cuesta orar, luchás con la fe. Quiero decirte que si vos buscás a Dios de verdad, Dios se va a manifestar.
Porque a él hay algo que Dios le criticaba a su pueblo, y es que iban tras los ídolos. Y Él les dice de los ídolos: tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen oídos y no escuchan. Por eso Dios es un Dios que tiene oídos y escucha, que tiene manos y toca, que tiene ojos y ve, que tiene boca y habla. Es un Dios que se quiere comunicar con vos, pero vos todavía estás buscando entre los muertos. Todavía estás buscando al Dios que murió, al Cordero que murió. Pero el Señor nos anima a buscar al Cristo resucitado y a empezar a vivir la fe por el Cristo resucitado. Amén. Quiero decirte algo, nosotros muchas veces, cuando una vez al mes hablamos de la Cena del Señor, hablamos de conmemorar la muerte de Cristo hasta que Él venga, porque Cristo viene de nuevo y viene a buscar a su iglesia. Y tal vez vos no entiendas mucho, todavía hay cosas que todavía no comprendés, pero quiero decirte algo, quiero decírtelo hoy porque tal vez mientras vayas aprendiendo más la palabra lo vas a entender, pero quiero decirte algo, falta poco para que Cristo vuelva de nuevo. Las condiciones en el mundo se están dando cada vez, los terremotos, las guerras, los gobiernos, todo se está preparando. Cristo viene de nuevo. Pero primero viene a buscar a su iglesia. Viene a buscar a aquellos que creyeron en Él. Y están sucediendo cosas realmente fantásticas. ¿Sabés que hay partes en el mundo donde no se puede hablar de Jesucristo? Ayer le contaba a unos hermanos algo que había escuchado. Hay un profesor, también escritor, que se llama Lee Strobel. Él en realidad es un hombre que fue ateo durante un montón de tiempo. Y un día la mujer empezó a ir a la iglesia. Y cuando empezó a ir a la iglesia, ella vino y le dijo: mirá, yo me hice cristiana. Y este hombre la miró porque, ¿cómo que te hiciste cristiana? Sí, y bueno, él le dijo: bueno, haz lo que vos quieras. Ya al mes viene y le dice: mirá, yo quiero empezar a dar en la iglesia. Ya ahí se puso más seria la cosa, ¿no? Entonces dice que él se tomó todo un fin de semana, dice, para mí, dice, yo tenía un montón de ocupaciones, pero me tomé todo un fin de semana para estudiar la resurrección de Jesús y demostrarle a esta mujer que está loca que eso es mentira. Y en su estudio, él se encontró con Jesucristo. Y en un video él cuenta en estos días de un misterioso hombre de blanco que mucha gente en Oriente se está encontrando. ¿Cómo es esto? Dice que una mujer que es musulmana, madre de 8 hijos, ella tiene un sueño. Entonces dice que en ese sueño ella se encuentra con un hombre de blanco. Ella nunca había escuchado hablar de Jesús. Entonces en ese sueño ella empieza a hablar con Jesús. Y dice que ella empieza a sentir una paz en su vida que nunca había sentido. Empieza a sentir el amor de Dios, empieza a sentir algo. Tiene una experiencia tremenda con Jesús. Entonces dice que ella iba caminando al lado de un lago. Entonces ella le agarra y le dice a Jesús, dice: quiero aprender más de vos, quiero saber más de vos. Entonces Jesús en el sueño le agarra y le dice: mi amigo te va a enseñar. Ella no se había dado cuenta que mientras iba caminando al lado del lago y Jesús iba hablando con ella, había un hombre que iba al lado de ellos. Y ella agarra y ahí lo mira al hombre y dice que se despierta. Ella sabe que este es un sueño fuera de lo común. Había sido una experiencia que nunca había vivido. Ella había tenido otros sueños, todos tenemos muchos sueños. Ella había tenido otros sueños, pero como este, no.
Entonces dice que ella se despierta al otro día y se va al mercado. Y dice que va al mercado, y en el mercado hay muchísima gente. Y como le decía, esto es el Cairo. Allá la religión está lleno de musulmanes, y si te escuchan hablar de Jesús, lo más probable es que te metan preso, y no te meten preso demorado. Te dejan varios años, y algunos por ahí también te quitan la vida. Ahora, resulta que ella está en el supermercado y está caminando y lo ve al hombre con el que ella había soñado, que Jesús le había dicho, ese es mi amigo. Entonces ella va y le dice, yo soñé con usted. Y el hombre está tomando un café ahí y le dice, esperá, le dice, sí, es usted. Dice, es su cara, es su ropa, tú estaba vestido así. Es más, hasta ese vaso que usted tiene en su mano. Entonces el hombre la mira y le dice, ¿tuviste un sueño con Jesús? Y la mujer le dice, sí. Y me dijo que vos me ibas a enseñar. Que vos me ibas a enseñar más de él. Así que el hombre dice, yo sentí de venir, él era un misionero cristiano. Dice, yo sentí hoy de venir a este lugar, pero la verdad, en un lugar donde hay muchísima gente, no tenía ganas de venir, pero bueno, sentí de Dios de venir a este lugar. Así que él la lleva a un costado, abre la Biblia y le empieza a enseñar del Evangelio. Vos fíjate qué loco esto, ¿no? Pero lo más loco es lo que sigue. Dice que ahora es muy común en estos días en Medio Oriente, que la parte de atrás del diario donde están los anuncios, hay un aviso que dice, llama a este número y te contaremos del hombre de blanco que viste en tus sueños. Y la gente se está entregando y no pueden parar esto. Porque el hombre de blanco es Jesucristo, que se aparece en los sueños, y las personas reales ahí de carne y hueso, ¿no? Qué cosas que Dios hace. Y quiero decirte algo, si eso está pasando allá, acá también van a pasar cosas sobrenaturales. Porque el Señor te está llamando. Y que vos estés acá en esta noche no es casualidad. Dios te está llamando y son los últimos llamados de Dios. Y hoy te lo tengo que decir con lágrimas en mis ojos. Son los últimos llamados de Dios para tu vida. Dios te está llamando para que te vuelvas a Él y para que dejes de conocer a un Dios muerto y buscar a un Dios muerto y conozcas a un Dios vivo, real, que resucitó y que hoy vive. Y que quiere que le conozcas personalmente. No te estoy presentando una religión, te estoy presentando a Jesucristo de Nazaret, al que hoy está en medio de su pueblo y a través de su Espíritu Santo te está trayendo, te está llamando y te están pasando un montón de cosas. Estás viviendo un montón de cosas que no puedes manejar porque Dios te sigue llamando. Y hasta que no te vuelvas a Él, vas a poder superar eso. Tal vez es dolor, tal vez es tristeza, tal vez es no poder alcanzar ni lograr muchas cosas, pero Dios la está permitiendo porque si no fuera por eso, no estarías hoy en este lugar. ¿Querés ponerte de pie? Y quisiera en esta noche, quisiera hacer un llamado. Quisiera hacer un llamado nuevamente, específicamente. Aquellos que saben que Dios los está buscando. Aquellos que saben que necesitan tener un encuentro verdadero con Jesús.
No porque te lo habla tu pastor, no porque te lo dice alguien que va a la iglesia, porque tu mamá va a la iglesia, porque tu papá va a la iglesia, porque un amigo va a la iglesia. No. Hoy sos vos y Dios. Vos necesitas un encuentro con el Jesucristo resucitado. Y a mí me gustaría hacer un espacio, aquí adelante. Pero yo quisiera, porque necesito en este día orar por aquellos que quieren entregar sus vidas a Jesús. Pero también quiero orar por aquellos que se han apartado de Dios y que se sienten lejos de Dios y que necesitan hoy decirle: Señor, necesito tener un encuentro contigo. Ahí no más. Yo voy a dar 1 minuto para eso. No voy a dar mucho tiempo, ni tampoco voy a estar diciéndote para que vengas a este lugar. Vos sabés que Dios te está llamando. Dios te está llamando. No te estoy llamando yo, te está llamando el Espíritu Santo, que te está diciendo: es tiempo de que vuelvas. Es tiempo de que vuelvas. Deja de buscar en tumbas vacías. No es religión, es una relación. Es una relación con Jesucristo. Oh Señor, vienen por ti, Señor. Vienen por ti. Quedan 30 segundos más. 30 segundos más, pero en un acto de fe. En un acto de fe hoy necesitamos